Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Carlos Esquivel. Yo soy investigador del Laboratorio de Ingeniería Sísmica que pertenece al Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Y les vengo a presentar el avance del modelo de exposición del Cantón de San José para evaluación. Este modelo es parte de un proyecto que estamos desarrollando actualmente en el laboratorio, que es el estudio del riesgo sísmico del Cantón. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir qué entendemos por riesgo sísmico, ¿cierto? Para eso nos remitimos a la definición de riesgos de desastres que nos da la ONU. Esta definición, muestra en pantalla, me interesa que les quede que el riesgo son pérdidas potenciales. Okay, al final un estudio de riesgo tiene que concluir una cuantificación de pérdidas. Y el riesgo sísmico es un caso específico de este riesgo de desastres. La amenaza en cuestión son los sísmos. Ahora, ¿por qué valoración o su cuantificación? Bien, porque nos ofrece la posibilidad como sociedad de gestionar el riesgo. ¿Y gestionar el riesgo qué significa? Significa prevenir la creación de nuevas pérdidas, reducir las pérdidas potenciales y gestionar el riesgo. Ya es propiamente la atención de la emergencia o la capacidad de recuperación que tenemos. El riesgo está compuesto de tres factores: la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, la amenaza tiene que ver con el evento natural en cuestión, que en este caso son los sismos. La vulnerabilidad con el tipo de estructuras que tenemos y la calidad de estas estructuras. ¿Cómo se desempeñan cuando tiemblan? ¿Okay? Y la exposición, que es lo que más nos compete en esta presentación, es un modelo que contiene información de todos los elementos que están presentes en la zona de amenaza. ¿Okay? Son modelos que tienen mucho. ¿Cómo se mastica esto de los elementos? Bien, los podemos dividir, por ejemplo, en categorías. Aquí se muestra una posibilidad de categorías: muebles, transportes, población, instalaciones esenciales. Y ejemplos de lo que nos interesa de esto: por ejemplo, la cantidad, la distribución, tipos de construcción, donde tenemos hospitales, estaciones de policía, de bomberos, que también están construidas. Todo esto lo captura el modelo de exposición. Para el Cantón de San José nos vamos a enfocar en dos de estas categorías: la categoría de población, la categoría de inmueble. El enfocarse en las 7, no, lo que haría es un modelo que se llama modelo de exposición exhaustivo. Pero este modelo requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y participación de otras instituciones. Este es el primer cálculo de riesgo que se hace a cargo de un instituto nacional. Se han hecho otros cálculos de riesgos, pero siempre liderados por organismos internacionales. Entonces, el modelo de exposición para San José toma en cuenta estas dos categorías y las siguientes situaciones. Para la población vamos a utilizar datos gráficos del INEC de muy alta calidad, adecuados a la necesidad de este proyecto. Para los inmuebles es donde hemos concentrado el esfuerzo y trabajo, porque se ha tenido que generar un inventario de edificación para el cantón. Pero es un inventario especial porque se enfoca en caracterizarlo desde el punto de vista estructural. Los atributos que más importan a la hora de que tiemble, que nos describen cómo se va a comportar esa estructura. Luego está la parte de pérdidas, que esa todavía está sujeta a discusión, es un proyecto en desarrollo. Estamos valorando, por ejemplo, documentos como de Hacienda de costos unitarios básicos. Bien, de ahora en adelante entonces nos enfocamos en este inventario de edificación. Tuvimos que adaptar una metodología para desarrollarlo. Esta metodología que adoptamos es una metodología que desarrolló un grupo de investigadores del Instituto GFZ llamada REM, que tiene los pasos que les muestro en ese diagrama. De aquí me interesa describir que esta metodología trabaja con una muestra de población, de la población de las estructuras, no con la totalidad de las estructuras. La caracterización de edificaciones es remota, por eso ahí hay pasos donde se habla de captura de imágenes. ¿Okay? Nos posibilita la administración de datos por medio de PostgreSQL, porque a la actualidad tenemos más de 250,000 datos. Y una cosa es tener eso guardado y otra cosa es cómo le saco información. Hay que poder administrarlos.
y es capaz de manejar modelos de exposición dinámicos, variantes en... Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir el cantón en unidades, en geounidades o estratos. Nosotros decidimos hacerlo en base a los barrios, en base a los 196 barrios que componen el cantón de San José. Aquí les muestro un mapa de la Municipalidad de San José, que es el mapa oficial de barrios que componen el cantón. Luego viene la parte de definición de muestras y captura de imágenes, que estas partes trabajan mezclándose entre sí. ¿Cómo se capturan estas imágenes? Es similar al sistema que utiliza Google Street. Es una cámara omnidireccional colocada sobre el techo de un vehículo y cuando él va transitando por una ruta va tomando 5 fotos por y luego lo que hace es armar panorámicas. Y todas estas fotos son georreferenciadas. ¿Okay? Yo no sé si ustedes sabían, pero el cantón San José tiene 650 kilómetros. Entonces, nosotros podíamos o recorrer todos estos kilómetros o hacer algo más eficiente que es generar una ruta, porque al final lo que vamos a trabajar es en una. Entonces se generó una ruta que atraviesa el centroide de cada barrio una única vez, al menor costo posible, siendo el costo la longitud. Entonces, en verde se muestra la ruta generada y en rojo se muestra la ruta seguida. Es alrededor de un 30% del total de los caminos. Ya para mí esto por sí solo es un índice de la eficiencia de esta metodología y el por qué la escogí. Cuando seguimos la ruta, lógicamente vamos a tener información de los edificios que están alrededor de la ruta, ¿cierto? No vamos a tener información de los edificios por donde no transitamos. Esto lo que construye es una subpoblación de 15.000 edificios. Yo no sé si ustedes sabían, pero acá les muestro una figura donde salen todas las huellas de cada estructura del Cantón de San José. Esta información nos la facilitó la Municipalidad de San José. Y hay cerca de 85.000 edificaciones en el cantón. Okay, esa es la densidad que tenemos en el cantón. En la ampliación ustedes pueden ver, hacerse una mejor idea de la densidad de estructuras que hay. ¿Qué es lo que podemos ver en esa ampliación? En celeste están todas las estructuras. Superponemos el color verde a las que componen la subpoblación y superponemos el color naranja a las que componen la muestra. Y la muestra al final fueron 7.296 estructuras. Okay. La Carpio no había información y nosotros la generamos en conjunto con información que existía en OpenStreet. Y ahí hay más de 3.000 edificaciones vulnerables. No podemos ignorarlo. Bien, tenemos las imágenes, tenemos la muestra. Ahora hay que caracterizar estas edificaciones. Y eso lo hacemos por medio de la plataforma RRVS, que es la que nos muestra, por ejemplo, a su izquierda las fotografías panorámicas. A la derecha, otro recurso valioso que son fotografías aéreas de alta resolución. Estas las tomamos del NIT, que es otro recurso muy valioso. Y en la parte de abajo viene el instrumento con el cual extraemos estas características. El instrumento es una encuesta donde tenemos que, por ejemplo, definir el tipo de material, el tipo de sistema sismorresistente, sistema muro, tipo marco, tipo tal, y por ejemplo también la cantidad de número de pisos, entre otros atributos. En total son entre 35 y 38 atributos por edificación, lo que estamos mapeando. Bien, eso fue cómo hemos hecho hasta ahora para generar ese inventario. Entonces acá vamos a mostrar los resultados que tenemos a la fecha. A la fecha ya se aplicó la encuesta a cada una de estas 7.296 estudios, que representan el 8.6% del total. Tardó cerca de 14 meses de trabajo y de 50 a 60 horas asistente, esos 14 meses. Entonces, bastante trabajo. Bien, con todo eso lo que tenemos es un pool de datos en una base de datos, ¿sí? Más de 250.000. ¿Cómo hacemos para obtener información de eso? Usamos un instrumento que se llama el análisis exploratorio de datos, donde podemos generar gráficos acá. Por ejemplo, el gráfico a la izquierda nos muestra la distribución en función del material. Entonces ahí claramente el material MCR que corresponde a mampostería confinada reforzada
el material predominante, seguido por la madera, pero bastante atrás, ¿cierto? En el centro vemos el tipo de sistema sismorresistente, en el cual es predominante el tipo muro. Y a la derecha vemos cerca de 7.000 estructuras, donde uno o dos pisos. Es decir, alrededor de solo 296 de esas 7.000 de tres pisos. ¿Okay? Bien, para poder construir un modelo a partir de esto hay un paso muy importante, que es la definición de un esquema de clases. ¿Okay? Tenemos que hablar de tipos de estructuras. No vamos a hablar de estructuras por separado. Entonces definimos tipologías o clases de estructuras, que son las que se muestran en el gráfico, en la línea, en eje X, en horizontal. Y ya esto propiamente es un modelo de exposición. Ok, tenemos una distribución por tipos de edificación. Nosotros actualmente estamos actualizando este esquema de clases. Esto lo hicimos el año pasado para cerca de 2.000 estructuras. Entonces ya ahí podíamos ver que, por ejemplo, el 48% pertenecen a una clase denominada mampostería reforzada con diafragma rígido. Ya eso después le podemos caracterizar su comportamiento y podemos tener o podemos calcular las pérdidas probables que va a tener eso frente a distintas intensidades. Por ejemplo, podemos ver que el 5.5% es la madera y es el tercero en importancia. Esto a nivel de cantón. Y acá les muestro una a nivel de distrito. Vean que el gráfico lo corté en 30% porque la mampostería sigue siendo predominante, pero ya aquí podemos ir haciendo otro tipo de conclusiones, ¿cierto? Podemos ver que el cantón de la Merced, por ejemplo, hay una presencia importante de madera. Podemos ver que el cantón del Carmen, una presencia importante de concreto reforzado. El de la Uruca tiene una presencia importante de acero. Podemos ir haciendo conclusiones a nivel de distrito. Otra forma de ver esto mismo es espacialmente, porque todo esto al final se maneja con sistemas de información gráfico. Entonces, podemos verlo en mapa. Esos gráficos PI es el mismo que les enseñé de barras, pero ya en distribución espacial. ¿Qué podemos ver ahí, por ejemplo, interesante? Que los cantones donde predomina la madera son colindantes. Podemos ir haciendo ese tipo de observación. Podemos llegar al nivel más bajo, que es el nivel que llamamos desagregado, que es el nivel de barrios. Y ya aquí se vuelve aún más interesante lo que podemos ver, porque no en todos los barrios predomina la mampostería. Hay barrios donde predomina el acero, concreto, está repartido entre madera y concreto y no hay presencia de mampostería. ¿Esto para qué puede servir, por ejemplo? Bien, si identificamos una tipología vulnerable, es necesaria realizarle mayores estudios o es necesaria intervenirlas, ya sabemos a cuáles barrios tenemos que ir. No tenemos que empezar por hacer un levantamiento a ver a dónde tengo que ir y a dónde se encuentra la concentración. Esto es solo una de las posibilidades que da el tener un modelo de exposición. Por último, para cerrar, les muestro una imagen de las estructuras que llamamos de control. Estas estructuras son 585 edificaciones, las cuales fueron encuestadas de manera remota, de manera presencial. Y lo que vamos a hacer es una comparación entre lo que nos da la encuesta remota y la encuesta presencial. Porque queremos medir que también podemos capturar los atributos de manera remota, ¿cierto? No hay nada como estar ahí, pero tampoco no hay nada tan caro como enviar a la gente para que esté ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es cuantificar en dónde, por ejemplo, la encuesta remota no está capturando también los atributos. Y dependiendo del esquema de clases, puede que ese atributo en específico que no captura bien, ni siquiera nos afecte la definición de cuál clase le estamos asignando a esa estructura. Entonces todo eso se posibilita gracias. Para finalizar, le quisiera agradecer a los asistentes que nos han ayudado en el curso, proyecto, y a los investigadores de GFZ porque ha sido una investigación en colaboración. Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Tenemos tiempo para preguntas. Guillermo.
MSR. Tenemos muy bien definidos qué requeremos con eso. Si es 5 pisos o más, o 8 pisos o más, o 30 metros, 50 metros de altura. Pero ciertamente la ciudad está creciendo en esa dirección, en donde tenemos esos esporas que van saliendo de repente, ahora cada vez hay una nueva, que son de alta densidad, porque si son habitacionales, entonces es de mucho uso. Y aún si no son habitacionales, son oficinas. De manera que vamos a tener que enfrentar también una vulnerabilidad producto de esas edificaciones altas. Existe la posibilidad en la metodología que estamos usando ustedes de auscultar para el GAM, ya no para el cantón, edificios que podemos definir como altos, de más de 5 pisos, dónde están, qué tipo de estructuración tienen, con las herramientas que han desarrollado en el instituto. Gracias. No, usted por las preguntas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el poder evaluar calidad de conexiones a partir de imágenes, eso sí es sumamente complejo. Incluso de manera presencial, si a usted no lo dejan entrar a la estructura, ir los cielos, ¿verdad? Y asomarse, eso sigue siendo complejo. Entonces, la forma en que podríamos enfrentar eso es, y esta metodología lo permite, es hacer una campaña adicional, por ejemplo, hacer una submuestra a estas tipologías, a las estructuras que se clasificaron como mampostería de diafragma rígido, hacer una submuestra, hacer una campaña para ir y visitarlas, pero hacer algo mucho más minucioso. Entonces, la ventaja de la metodología es que nos permite hacer un primer cálculo, como que vamos a hacer, un cálculo, digamos, bondades y sus falencias, ¿cierto? Pero después nos permite, por ejemplo, gracias a observaciones que obtenemos de distintos foros, el poder diseñar otra campaña y alimentar ese mismo y hacerlo más preciso. Eso se puede. Y eso mucho tiene que ver con cómo manejamos la base de datos, cómo está creada esa base de datos y permite eso. Con respecto a la segunda pregunta, tiene usted mucha razón. Aquí estamos hablando de cantidad de estructuras, pero no estamos hablando de la población que hay en cada una de esas estructuras. Y es muy distinto un edificio residencial de 30 pisos a una casa unifamiliar, ¿cierto? Puesto que en cantidad van a ganar las. Correcto. Ahora, lo que hemos estado pensando para atacar la parte de edificios altos es ya no una campaña utilizando muestras, sino una campaña que se llama censal. Y esa es, por ejemplo, para el cantón, ir a cada uno de estos edificios, porque ellos por sí solos son muy distintos al resto, y en nuestro caso no son demasiados. Este tipo de modelo estadístico se sostiene porque estamos haciéndolo para 7.000 estructuras. Pero si son 30 edificios altos, el hacer una estadística de eso no tenemos que visitarlo. Igual, por ejemplo, se trata el portafolio de hospitales, otro portafolio que hay que ser censal. Y todo esto se puede agregar al modelo para irlo robusteciendo. Es un modelo que es dinámico, es una de las grandes ventajas y por la método.
Pero sí, muy importante. Ah, correcto. No la vi. Las variables, dar cuenta. Ok, el tipo de suelo, por ejemplo, lo agregaríamos más en la parte que viene en el componente de amenaza. Y para eso hay un objetivo específico en la investigación macro, que es el generar datos a partir de una campaña que estamos haciendo de H sobre V, que es un poco más la especialidad de don Víctor de este sitio, para obtener la VS30, al menos una medición en cada uno de los barrios. Entonces, de esa forma que vamos a implementar la parte de efecto de y la de amenaza va a ser a partir del estudio del RESIT. Actualmente se está haciendo una actualización de la amenaza, un proyecto liderado por el colega Diego Hidalgo, donde después también vamos a poder meter este modelo una vez que esté. Entonces, de las grandes bondades es que no es algo estático, es algo que podemos ir alimentando. E incluso, por ejemplo, se me ocurre, si el IA tuviera mapeadas sus líneas vitales, lo podemos cargar nosotros. Otra capa. Mencionó que para efectos de ver el costo, digamos, de las edificaciones, los daños, para valorarlos, estamos usando los datos del Ministerio de Hacienda. Y pensaba que si eso no es una plataforma muy baja para hacer ese tipo de valoración, porque yo que el mercado es otra cosa. Normalmente las ciencias tienen establecido valores para efectos positivos. No es, digamos, Sí, esa parte es la que está tal vez, la que estamos la que está mayormente sujeta a discusión en este momento, ¿verdad? No hemos llegado a la parte de estimación de costos. Lo que hemos estado es peloteando ideas de cómo lo manejamos. El manual de Hacienda, con esa habilidad que usted señala, tiene la gran ventaja de que agrupa en un solo manual muchos costos, ¿verdad? Pero perfectamente después se puede hablar con gente más especializada en la parte, por ejemplo, de bienes raíces para actualizar y definir cuál vamos a